¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, Vimos entonces en la clase anterior que un poco lo que precipita el fin del Imperio Carolingio son las invasiones nórdicas, porque justamente, además de toda la destrucción del comercio, incluso de ciudades importantes que va a causar los raids, los ataques de los vikingos, este hecho hace cada vez más importante la presencia de los poderes locales, es decir, de los señores feudales locales, porque cuando hay ataques de merodeadores, como pueden ser los vikingos, que no son ataques focalizados, la respuesta del rey, la respuesta del soberano, la respuesta del emperador o del rey, es mucho más lenta y mucho menos efectiva. El rey está puede convocar a la hueste cuando hay un enemigo bien focalizado, un enemigo interno, un estado enemigo. Pero cuando los ataques son locales, localizados, inesperados, de repente, imagínense, en la línea del horizonte aparecen los barcos dragón vikingos y entonces no hay forma de enfrentar esa amenaza de forma inmediata por parte del poder central. En cambio, los poderes locales, los condes, los varones, los señores locales, los señores feudales locales, sí están más capacitados para responder. Y yendo un poco a mis ancestros, los gallegos, por ejemplo, el conde Raimundo de Galicia, por ejemplo, fue uno de los pocos que pudo responder efectivamente a los ataques de los vikingos, por ejemplo, ¿no? Mientras que los reyes, el rey carolingio, el rey de Francia Occidental, el rey de Francia Oriental o lo que fuera, no estaban tan capacitados o no tenían la forma de responder inmediatamente a esos ataques. Y esto obviamente favorece la fragmentación del poder. O sea, los poderes locales, los señores territoriales, se vuelven más importantes que el propio rey. Y esto justamente tiene como resultado el debilitamiento del poder central. Sin embargo, poco después del año 1000, o 1040, 1050, cuando cesan las incursiones por un lado de los nórdicos, de los vikingos, los ataques vikingos, y por otro lado también los de los magiares en el otro extremo de Europa, en el extremo oriental, que ya vamos a hablar de los magiares cuando hablemos en el contexto del reino de Hungría, que es otro importante reino medieval. Cuando cesan estos ataques, que podríamos caracterizar como la última oleada de la edad de las grandes migraciones, de las grandes invasiones, va a resurgir en pleno periodo del denario todavía, lo que va a ser la semilla de aquello que va a producir los grandes cambios económicos, sociales y monetarios que van a caracterizar el último periodo de la Edad Media, que los historiadores llaman la Baja Edad Media y que los numismáticos llamamos el periodo de la moneda gruesa, o sea, el periodo de la época en que se van a introducir monedas más pesadas, múltiples, del denario carolingio, que ya para esta época ya no va a dar el peso, no va a ser lo suficientemente pesado, lo suficientemente valioso, porque además, según las regiones, se va acuñando en metal cada vez más impuro, cada vez con menos contenido de plata y cada vez más liviano. Y esa semilla es justamente el comercio, el nacimiento o más bien renacimiento, resurgimiento del comercio. Y el comercio en verdad nunca murió. Y de hecho incluso en los periodos más aciagos de la edad, de la temprana Edad Media y de los comienzos de la Alta Edad Media, el comercio siguió andando. En buena medida hay que agradecer a una comunidad como lo eran los judíos, que por sus características, por un lado, estaban eximidos de las prohibiciones que impartía la Iglesia Católica en cuanto a lo que hace al comercio y en cuanto a lo que hace al préstamo de dinero a interés, al mutuo con interés. Ellos estaban eximidos porque no eran cristianos y estas prohibiciones básicamente lo que prohibían era el comercio entre cristianos y el préstamo a interés entre cristianos, con lo cual se le podía prestar a un judío o bien un judío podía prestar y cobrar sus intereses, por ejemplo, y también comerciar. Y durante los primeros siglos de la Edad Media, los judíos, como les digo, cumplieron un papel importantísimo. En la época de los grandes historiadores de la primera mitad del siglo XX, de los grandes historiadores de la economía medieval, como Henri Pirenne o Marc Bloch, se trataba de minimizar el papel que habían
desempeñado estos comerciantes, estos mercaderes, estos primeros mercaderes judíos, pero la realidad es que su papel fue vital para mantener encendida la llama del comercio, una pequeña llama del comercio. Y esto se debe también a las características de que los judíos tenían colectividades a ambos lados del Mediterráneo. O sea, no solamente estaban establecidos en la Europa cristiana, sino que además había comunidades judías en toda la cuenca del Mediterráneo, incluyendo, obviamente, en Bizancio, pero sobre todo también en el norte de África islamizado, el Medio Oriente islamizado, etc., en las tierras musulmanas, con lo cual estas comunidades tenían vínculos con las comunidades de judíos europeos y podían seguir practicando el comercio. Durante muchos siglos siguieron practicando el comercio y brindando noticias, influencias culturales y mercancías que eran requeridas, que eran fundamentales para que Europa, la Europa medieval, que como vimos estaba casi aislada con respecto al resto del mundo mediterráneo, pudiera mantener todavía algún tipo de contacto con el mundo exterior, ¿no? E importaban mercancías, obviamente, que tenían que ser muy valiosas, porque de otra manera era imposible que resultara rentable traerlas desde tan lejos, como podía ser especias, como podían ser tinturas para telas, y como podía ser sobre todo incienso que se usaba para las ceremonias de la Iglesia Católica. Y por otro lado, pero ya para el año 1040, 1050, con el cese de las invasiones, se va a restablecer un comercio que básicamente va a ser el de los pequeños buhoneros, el de los pequeños mercaderes que van a a transferir mercancías de una región a otra a través de esta Europa tan fragmentada, ¿no? Pensemos lo difícil que lo tenía un pobre mercader de comienzo de la Edad Media, un buhonero, un mercader transhumante que tenía que recorrer los caminos medievales, que, si bien mucho más flexibles que la calzada romana, pavimentada, etcétera, que unía las ciudades importantes de un punto al otro, pero que para esta época ya estaba muy deteriorada o en muchos casos desaparecida, estos caminos medievales, obviamente, si bien flexibles, generalmente eran intransitables cuando llovía, porque eran de barro, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo estos mercaderes tenían que enfrentarse con la división política de Europa, no ya en unos cuantos grandes reinos, ni hablar de un solo imperio como el Imperio Romano, que podía brindar una seguridad absoluta a los intercambios, sino que estaba fragmentada en literalmente miles de auténticos estados virtualmente independientes o autónomos, como lo eran los señoríos feudales, o sea, como lo era la Europa feudal. Así, por ahí un mercader tenía que atravesar varias decenas de condados, ducados, baronías, marquesados, señoríos, etc. Y por empezar, ya la Iglesia Católica y la mentalidad de la gente de la época ya planteaba, bueno, por empezar, la nobleza despreciaba profundamente al mercader, al cual consideraba una especie de parásito o sanguijuela de la sociedad, ¿no? Con lo cual, muchos de estos condes y señores feudales directamente los asesinaban y les robaban sus mercancías, etc. Y cuando no, bueno, por lo menos les imponían tributos exorbitantes. O aunque no fueran estos exorbitantes, teniendo en cuenta que un pobre mercader tenía que atravesar semejante cantidad de pequeños, virtualmente estados independientes, como lo eran los señoríos de la Europa feudal, hacía prácticamente imposible o muy oneroso el tránsito de las mercancías, ¿no? A veces algunos nobles iluminados se les ocurría, por ejemplo, construir un puente, lo cual facilitaba el intercambio comercial, y cobrarle un peaje por ese puente, o arreglar un camino y cobrar un peaje por ese camino, pero en general esa mente empresarial, digamos, esa mente, en cierto modo, entrepreneur en un noble medieval del periodo feudal era bastante rara, por cierto, ¿no? La excepción fueron los condes de Champaña, que vamos a hablar un poco más en detalle cuando hablemos de las ferias, que van a tener mucha importancia. Justamente, digamos que mercados siempre existieron en la Edad Media, e incluso desde época merovingia y desde antes de la época merovingia había mercados en la Europa occidental, pero justamente un mercado era simplemente un noble, por ejemplo, un conde o un rey,
o cualquier gobernante podía establecer un día de mercado, dar el derecho de mercado a una determinada aldea, a una determinada ciudad, para que en un día a la semana, por ejemplo, los campesinos, que eran básicamente toda la población casi en esa época, pudieran comprar y vender sus pequeñas mercancías, sus pequeños excedentes agrícolas. Así uno podía llevar su gallina, o los huevos, o la leche, o bien comprarle a los pequeños artesanos locales, comprarle una silla, comprarle un arado nuevo, o un arnés para el caballo, o para el buey, o un ternero, o lo que fuera, digamos. Pero lo que realmente cambió la fase económica de Europa fue el surgimiento de las ferias, ¿no? La primera feria, fíjense hasta qué punto Carlomagno fue influyente, que la primera feria fue la feria de Aquisgrán, la feria de Aix-la-Chapelle, la feria de Aachen, que coincidía con la fecha en que se mostraban los tesoros de la capilla, de ahí el nombre en francés, ¿no? Aix-la-Chapelle, de la capilla de Aquisgrán, de la capilla imperial de Aquisgrán. Y en esa fecha justamente se daba la reunión de mucha gente que venía de muchos lados distintos del Imperio Carolingio, y había una oportunidad de intercambios de más larga distancia. Con el tiempo esta feria, la feria que se conocía como la Foire de Lendit, fue transferida a Saint-Denis, cerca de París, ¿sí? Con lo cual se la consideraba la feria más antigua de Europa, la de Saint-Denis. Pero las ferias que tuvieron realmente mucha importancia fueron las ferias de la Champaña, de esta región de Champaña, que queda cerca de la frontera en Francia, cerca de la frontera con Bélgica, en el noreste de Francia, ¿sí? Y esto se debió a la iniciativa y a la genialidad de los condes de Champaña. El primero de ellos, Teobaldo Thibaut el Grande, ¿sí? Hacia mediados del siglo XII, que en lugar de exprimir a los mercaderes con impuestos abusivos, con tasas abusivas, o de matarlos para robarles sus mercaderías, o hacer las cosas que hacían generalmente los nobles medievales europeos, en lugar de eso les brindó protección. Conforme entraban en sus dominios de Champaña, los mercaderes estaban automáticamente protegidos por la jurisdicción del conde, que les brindaba una justicia justa, una justicia ecuánime, e incluso protección física y garantías a sus transacciones. Tenemos que durante todo el año, prácticamente, si bien las ferias eran por un periodo de días de tiempo, teníamos una sucesión de ferias que duraban prácticamente todo el año y que constituían una especie de auténtico mercado internacional europeo. Por ejemplo, del 2 al 15 de enero teníamos la Feria de los Inocentes en Lagny-sur-Marne. Desde el martes, justo antes de la media cuaresma, al domingo de la Pasión, la Feria de Bar-sur-Aube. Durante la Semana de la Pasión, la Feria de Cézanne. En mayo, la Feria Caliente de Saint-Quiriaco, en Provence. Del 24 de junio a mediados de julio, la Feria Fría o la Feria de San Juan, en Troyes. De septiembre a octubre, la Feria Fría de Saint-Ajoul, en Provence. A comienzos de noviembre, o desde comienzos de noviembre a la semana justo antes de Navidad, la Feria Fría o Feria de Saint-Remy, nuevamente en Troyes. Y las ciudades de Champaña, bajo la protección de los condes, florecieron de una manera impresionante, al punto que Provence, que ni siquiera tenía estatuto de ciudad, porque en verdad nunca llegó a tener un verdadero régimen municipal, se constituyó en la segunda urbe más populosa de Francia después de París, y compitiendo con Orleans y a veces superando a Orleans, como la segunda ciudad más grande de Francia, sin ser realmente ni siquiera una ciudad, por la prosperidad que traía estas ferias. Y obviamente que la seguridad jurídica y física que brindaban los condes de Champaña a los mercaderes en sus ciudades, pronto convirtió esta jurisdicción en una especie de garantía de legalidad. De la misma manera que hoy, por ejemplo, muchas empresas chinas prefieren, o extranjeras, o mundiales, o de otros países, prefieren, en sus contratos fijan la jurisdicción de Singapur, por ejemplo,
o se fija la jurisdicción para las deudas soberanas de los países en los tribunales de Nueva York, los comerciantes de toda Europa fijaban su jurisdicción en algún tribunal de las ciudades de Champaña. De manera que, de esta manera, la protección jurídica de los condes de Champaña se extendía por toda Europa y obviamente que el prestigio de los condes y la prosperidad que tuvieron sus territorios, las ciudades bajo su jurisdicción y los territorios bajo su jurisdicción, fue enorme, ¿no? Y el éxito de esta protección jurídica y comercial al comercio que brindaron los condes de Champaña a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XII, se vio reflejado también en el surgimiento de la costumbre de que se pagaran las deudas, que los mercaderes pagaran sus deudas justamente en las ferias que tenían lugar en estas ciudades de Champaña. Y así nació, por ejemplo, el clearing bancario, o sea, el pago de deudas por compensación, que hoy en día todavía utilizan los bancos. Y la influencia de las ferias de Champaña no solamente se extendió por toda Europa entonces, sino incluso hasta nuestros días. Porque fíjense que la unidad de peso que se usaba en Troyes, en una de las principales ciudades de Champaña, donde tenían lugar algunas de las más importantes de estas ferias, es la famosa onza Troy, que todavía se usa para medir el peso de los metales preciosos, del oro y de la plata y del platino. En las ferias de Champaña se juntaban los mercaderes italianos que traían desde Italia las tinturas que importaban desde Oriente por vía marítima a través de las poderosas flotas de las repúblicas marineras italianas, como Génova, Pisa, Venecia. Se encontraban ahí con los mercaderes de textiles flamencos, que traían los textiles que se hilaban justamente en Flandes. O sea, obviamente la idea era que intercambiaban estas mercancías. ¿Y por qué? Porque los textiles eran justamente la mercancía por excelencia en la Edad Media. Había mercancías importantes secundarias, por ejemplo el vino francés, que era demandado en toda Europa y se consumía desde España hasta el Báltico. Pero los textiles, en una época como la Edad Media, en que las clases sociales estaban tan marcadas, eran un factor de diferenciación social, porque había telas, había tejidos y había sobre todo colores a los cuales solamente la gente muy rica podía acceder y que solamente la alta nobleza o el alto clero podía utilizar. Así, por ejemplo, el color azul. Entonces, fíjense que justamente por esa razón los textiles, y sobre todo los textiles de lujo, con tinturas de lujo como las que traían los italianos, eran la mercancía por excelencia en la Edad Media. Paralelamente al auge del comercio, se va a desarrollar también una clase de burgueses, podríamos decir, que estaba integrada por los artesanos, que cada vez van a ganar mayor perfeccionamiento, mayor prestancia y mayor presencia social como clase separada dentro de lo que era la burguesía, los habitantes prósperos de las ciudades, ¿no? Y la Edad Media se va a caracterizar por el desarrollo de las corporaciones de artesanos. Corporaciones también llamadas guildas, que son los gremios que agrupaban a las distintas industrias, que podían incluir los zapateros, los costureros, los cerveceros, los carpinteros y también incluso los monederos, o sea, aquellos que acuñaban las monedas, producían los cuños, los cospeles y hacían las acuñaciones de las monedas, que son los que a nosotros obviamente más nos interesan, ¿no? Como numismáticos. Y justamente en la Edad Media el trabajo artesanal va a ganar una excelencia increíble, y eso es gracias al sistema riguroso de aprendices y maestros. Una persona se introducía dentro de un gremio, se introducía en el taller de un maestro y empezaba trabajando como aprendiz, realizando las tareas más sencillas. Y esto incluía incluso a los pintores, a los artistas, escultores, etc., ¿no? Porque básicamente en esa época no había un concepto de arte como podría haberlo, por más que nosotros entendamos hoy en día que muchas de estas obras son obras de arte, pero en la época todo era obra, ópera
de un maestro de una determinada artesanía, digamos, ¿no? En una industria. Y entonces una persona entraba como aprendiz y con el tiempo iba realizando tareas cada vez más complejas, iba escalando lentamente en un escalafón dentro de su actividad, dentro de su industria, y finalmente un día presentaba su obra maestra ante el consejo del gremio respectivo, que si era aprobada lo habilitaba a convertirse a su vez en un maestro, o sea, en tener su propio taller y tener a su vez discípulos o alumnos o aprendices, ¿no? Y esto generó con el tiempo, especialmente en uno de los gremios, que era el de los constructores o el de los albañiles y arquitectos, la masonería, ¿no? Que todavía hoy subsiste como una logia, digamos, ya desvinculada con sus orígenes, pero que claramente tiene un origen medieval y tiene un origen en este periodo de la Baja Edad Media. Y hablamos de las guildas, ¿no? De los gremios en la Edad Media y de la relación maestro-aprendiz y justamente el perfeccionamiento de las técnicas en buena medida que se da en la Edad Media y la excelencia del trabajo de los artesanos medievales que se da justamente una mejora constante, un perfeccionamiento constante en el trabajo de los artesanos en la Edad Media, queda reflejado por la gran calidad técnica que tienen muchas monedas medievales, como por ejemplo Gros Tournois, del último gran rey de la dinastía Capeto original, Felipe IV, Felipe el Hermoso, ¿no? A quien acusaban, por cierto, de rey falso monedero por las devaluaciones que hizo. Pero esta es una moneda de comienzo de su reinado, es un Gros Tournois de comienzo de su reinado, o sea que es una moneda de plata de ley, digamos, y de buen peso. Y fíjense además, desde el punto de vista técnico, tal vez los antiguos, los griegos, los romanos, fueron excelentes desde el punto de vista artístico, pero desde el punto de vista técnico la Edad Media es notable por la perfección de sus productos, ¿no? Y esto en buena medida se debía al sistema de perfeccionamiento que había por toda esta relación maestro-discípulo. El maestro tenía que presentar su obra maestra para ser aceptado como tal, y luego los discípulos tenían que hacer toda una carrera de estudio con el maestro, y de esta manera se fue formando una clase artesanal de gran perfección, ¿cómo podríamos decir? De gran excelencia. Y luego está el aspecto financiero, porque como otro producto del auge del comercio y de la industria, se va a ir desarrollando cada vez más lo que se puede llamar el sistema de banca o el sistema financiero europeo, que obviamente ya es un producto muy sofisticado. Y nuevamente, posiblemente son los primeros, los judíos, los que son la iniciativa de este sistema, pero pronto, muy pronto, por una cuestión de discriminación y de persecución, van a ser dejados de lado y van a ser superados, van a ser desplazados y van a ser superados además, porque los judíos nunca llegaron a tener grandes fortunas en la Edad Media en Europa, por otros comerciantes, otros prestamistas inicialmente cristianos, ¿no? Que básicamente los primeros posiblemente fueron los de la ciudad de Cahors, en el Languedoc, ¿no? Por eso una forma de llamar a los prestamistas o usureros era Cahorsins, ¿no? Inicialmente, pero más tarde los que van a ser los protagonistas de esta nueva vertiente de la actividad económica van a ser los lombardos, ¿no? Las ciudades lombardas, inicialmente una ciudad muy importante que va a tener protagonismo en el origen de la banca y de los servicios financieros, de préstamo, de cambio, que va a ser muy importante porque conforme se fragmenta la unidad monetaria en Europa, cada vez más es necesaria operaciones de cambio de moneda. Van a ser los lombardos, y especialmente los de la ciudad de Asti, los banqueros o los financieros, los prestamistas astillanos. De hecho, por eso la palabra lombardo, que hoy en día tiene
muchos apellidos italianos, ¿no? Lombardi, Longobardi, etc., denota más que un origen geográfico, un origen de oficio, o sea, una profesión. Quiere decir que por ahí, muy probablemente, los ancestros de estas personas eran prestamistas o banqueros, digamos, ¿no? El principal resultado de todos estos cambios y de todo este progreso que va a vivir la industria y el comercio, y más tarde también los servicios bancarios, es el auge de las ciudades. Cada vez más las ciudades, que en la época medieval temprana tenían una importancia ínfima, apenas acogían al 1% de la población, cada vez van a tener más importancia y más trascendencia y se van a convertir en el centro de la vida medieval, de la vida económica, de la vida social, de la vida cultural. En paralelo con esto, el auge y el surgimiento y auge de la burguesía, que son estas personas enriquecidas por medio de la industria y el comercio, va a hacer que estas ciudades pronto se van a convertir en comunas. ¿Y qué es una comuna? Básicamente es una república, podríamos decir. O sea, una ciudad pasa a ser un estado, ¿sí? Cada vez más, esto cada vez tiene más importancia, cada vez estas comunas se van convirtiendo cada vez más en protagonistas de la vida política medieval. Sobre todo esto empieza en Italia. En Italia muy pronto, fíjense, en Florencia, en 1297 ya los popolani, los burgueses, el pueblo, la gente de la ciudad, digamos, expulsa a la nobleza y gana la autonomía, gana la independencia, digamos, de la comuna. Y los expulsa al punto de prohibirles a los nobles incluso desempeñar los cargos políticos en la ciudad. Y este es un fenómeno que pronto se va a generar, se va a dar en un montón de ciudades de lo que había sido, o de lo que era todavía mejor dicho, el Sacro Imperio Romano Germánico, tanto en Italia como también, un poco después, en la propia Alemania. Así, por ejemplo, ciudades como por ejemplo Colonia, que estaban regidas durante muchos años, durante muchos siglos, estaban regidas por feudatarios eclesiásticos del emperador, como era el arzobispo de Colonia, el mayor feudatario eclesiástico del emperador. Este va a ser expulsado, y de hecho va a haber una batalla entre la comuna, una batalla campal, una batalla militar, entre la batalla de Worringen, ¿sí? A mediados del siglo XIV, por medio de la cual la comuna va a expulsar al propio arzobispo de Colonia, se va a independizar y va a obtener el título de ciudad libre, imperial, Freie Reichsstadt. Al punto que el pobre arzobispo de Colonia va a tener que sentar su nueva sede episcopal en Bonn, una ciudad mucho menos importante, no lejos de Colonia, que más tarde fue la capital nada menos que de la República Federal Alemana, ¿no? Pero que básicamente en la Edad Media tardía, Bonn era la sede del arzobispo de Colonia. Al mismo tiempo, se va a producir un hecho político, militar, religioso y cultural como lo son las cruzadas, en las cuales justamente las ciudades italianas, las llamadas Repubbliche Marinae, las grandes potencias marítimas, ciudades potencia marítima italianas, Venecia, Génova, Pisa, van a tener un rol preponderante. Y las cruzadas son, en buena medida, la bisagra que divide la alta de la baja Edad Media. Las cruzadas son, como les digo, un hecho tan importante que hasta tal punto que justamente desde el plano monetario, la primera moneda gruesa, la primera moneda múltiple del denario, se va a introducir justamente en Venecia en el año 1200 en el marco de la construcción de la flota que va a llevar a los expedicionarios de la Cuarta Cruzada, posiblemente en parte también para financiar la construcción de la flota. Y esa moneda es el grosso veneciano, que es la primera moneda gruesa. La moneda que va a inaugurar el periodo tardo medieval o la baja Edad Media, en términos de historia monetaria, va a ser esta, el grosso veneciano, que va a ser introducido por primera vez en el año 1200 aproximadamente, para financiar la construcción de la flota que iba a llevar a los cruzados a la Cuarta Cruzada. Y
Es una moneda que obviamente no nos parece hoy muy impresionante, porque es una moneda de plata, si bien de plata pura, 968 milésimas, pero digamos una moneda de 2.18 gramos, o sea, no es una moneda muy espectacular y muy grande, pero tenía un valor enorme comparado con lo que se venía usando en general en Europa y sobre todo en Venecia, que era el denaro, el devaluado denario, último descendiente del denario carolingio, que para esta época se acuñaba en esta miserable cospel de plata muy baja, de vellón en realidad, con apenas 270 milésimas y 0.3 gramos de peso. O sea que una moneda ínfima. La moneda, el denario, el descendiente del denario carolingio, ya en esta época no daba el peso para las necesidades del comercio que se había desarrollado en Europa durante el siglo XII y comienzo del siglo XIII. Jacques Le Goff, en su libro de ensayo La Edad Media y el Dinero, llama al siglo XIII el largo y hermoso siglo XIII del dinero. ¿Por qué lo llama largo y hermoso? Bueno, por empezar, porque se consideraría, o él considera que el siglo XIII empieza más o menos a mediados del siglo XII, con el auge de las ferias de champaña, etcétera, etcétera, toda una serie de cambios cada vez más rápidos que se van produciendo, y como estos cambios se dan encadenadamente, podríamos decir que el siglo XIII empieza más o menos hacia el año 1150 y se prolonga hasta prácticamente mediados o el primer tercio al menos del siglo XIV. Y fíjense que el siglo XII va a haber la introducción de la moneda gruesa, la primera moneda gruesa, que es el grosso veneciano, como dijimos, que se va a introducir más o menos en el año 1200, la fecha exacta no se conoce, pero se calcula que fue en torno a 1200, y la moneda de oro, que vamos a ver un poco en detalle por qué se introduce la moneda de oro y en qué condiciones y en qué contexto, ¿no? Y también es un siglo que va a abrir paradójicamente con la aparición del primer santo que reivindica la pobreza en la Iglesia Católica y que va a crear toda una revolución, que es San Francisco de Asís, pero al mismo tiempo con la consagración en el año 1204 del primer santo burgués, del primer santo mercader, que es San Omobono de Cremona, Cremona en el norte de Italia. Así que fíjense este contraste, qué interesante, y cómo en buena medida caracteriza al siglo XIII como un siglo donde las cosas cambian. Lo que cambia sobre todo es la visión de la Iglesia acerca del dinero. Si nosotros nos vamos a los comienzos de la Edad Media, los primeros pensadores cristianos, vamos a ver que la codicia, la avaritia, cuya traducción del latín más que avaricia sería codicia, como les estoy diciendo, está puesto en primer lugar como el pecado capital más grave, ¿no? Y eso, el cambio grande se produce justamente en el siglo XIII, ¿no? Si vamos a San Alberto Magno, gran pensador del siglo XIII, de hecho va a morir en 1280, vemos cómo hacia el fin de ese siglo ya ha cambiado completamente la visión de la Iglesia Católica sobre la riqueza y sobre el dinero. Y esto entronca justamente con la idea aristotélica sobre el dinero, ¿no? Que Aristóteles dice que el dinero, al no tener sexo, no puede reproducirse, por lo tanto, no puede dar intereses. De ahí a que fuera especialmente pecaminoso cobrar intereses por un préstamo. Por eso, como les decía, hasta que los judíos fueron reemplazados por los lombardos, sobre todo, eran los únicos que estaban en cierto modo habilitados a practicar a esta práctica bancaria, digamos. Pero con el tiempo los burgueses van a contribuir en gran medida a la prosperidad de las ciudades y también a la prosperidad de la iglesia. Con lo cual, fíjense, una vez que fracasan, en cierto modo, las expediciones cristianas contra los musulmanes, o sea, las cruzadas, cada vez más la forma de alcanzar a Dios
deja de ser la expedición religiosa a la Guerra Santa para convertirse en la construcción de las catedrales. Y en la construcción de las catedrales, justamente, van a tener un papel muy importante las contribuciones de los mercaderes, de los burgueses, de los banqueros, ¿sí? Y obviamente también de los artesanos, que además son los que están encargados mayormente de la enorme empresa que es la construcción de estos monumentales edificios, que no solamente desde el punto de vista de la arquitectura y de la argamasa que se usa para unir las piedras, o sea, los maestros canteros, talladores de piedras, los maestros albañiles, el que maneja el mortero, sino incluso el maestro vitralero que hace los vitrales, etcétera, el tejador que hace las cúpulas y las, ¿cómo se dice? La techumbre de plomo o de otros metales. Con lo cual, digamos, la contribución de los burgueses a estas empresas tan grandes de la cristiandad, pronto les gana un lugar frente a la iglesia y una posición en que la iglesia deja de cuestionar esta riqueza y esta avaricia, digamos, y obviamente además las grandes donaciones también que hacen estos hombres ricos. Con lo cual, como les digo, para la segunda mitad del siglo XIII tenemos a San Alberto Magno, dominico alemán, que ya no plantea que la avaricia o la codicia es el pecado capital más grave, sino que lo pone en un lugar mucho más relajado y al mismo tiempo dice que la imagen del paraíso en la tierra ya no es la celda de clausura del monje, ¿sí? Sino la plaza mayor de la ciudad, ¿no? Donde justamente se practica el comercio. Y San Alberto Magno, como uno de los principales expertos en Aristóteles de su época, y maestro nada menos que de Santo Tomás de Aquino, es una voz muy respetada. Así el siglo XIV es un siglo completamente diferente al siglo XIII, porque vamos a encontrar una complejidad de operatoria que va a incluir desde seguros navales, contratos de préstamo por intereses, contratos de préstamo con cambio, con cambio de divisas, que es cada vez más una actividad cada vez más importante, donde como les dije, van a destacar los banqueros astilleanos y sobre todo también los banqueros de la primera gran plaza bancaria que tiene Italia y el mundo, que es Siena, y más tarde también Florencia, que obviamente supera ampliamente a Siena, ¿no? Que es más conocida, pero vino en segundo lugar cronológicamente luego de Siena, ¿no? Y, por ejemplo, van a aparecer documentos como la letra de cambio, la letra de cambio que incluye a veces un préstamo. Y la letra de cambio es el primer documento bancario exitoso, el que va a circular por Europa, porque básicamente es una promesa de pago que se va a realizar en otra moneda y en otro lugar. Entonces uno iba, por ejemplo, a la banca de Siena, depositaba o bien contraía un préstamo de interés por un valor de, digamos, 20 florines de oro, que iban a ser pagaderos, supongamos, en Londres, en libras esterlinas de plata. Entonces, de esta manera, la persona viajaba ya con el dinero cambiado, de manera que llegaba a Londres, iba a una sucursal de la banca donde había realizado el depósito o contraído la deuda, o bien a un banquero asociado a ese banquero con el cual él había realizado la operación original y recibía directamente el dinero estipulado en la letra de cambio, ¿sí? Bueno, este fue uno de los primeros documentos bancarios que circuló por toda Europa y que además, obviamente, como se darán cuenta, es el precursor del papel moneda. Y esto se hacía por muchas razones, porque no solamente se contaba con el dinero ya cambiado cuando se llegaba, sino que además se viajaba con un mero papel que un ladrón analfabeto difícilmente podía robar, porque buscaba monedas de oro o de plata. Y aunque lo robara, digamos, como estos documentos eran nominales, no eran al portador, simplemente no tenía ninguna eficacia el robo, digamos. Bueno, hablamos de documentos bancarios
y de la importancia que van a tener el desarrollo de estos documentos bancarios de crédito, de préstamo, de cambio en la Edad Media. Y si bien este no es un documento medieval, todavía entra dentro de lo que sería la temprana Edad Moderna, por lo menos, y les muestro justamente este documento. Es un precursor del papel moneda. Básicamente este documento es una fede di credito del Banco del Monte dei Poveri en Nápoles, del año 1623, ¿no? Y dice, bueno, que se pagará 20 ducados de oro, obviamente, al 7 de julio de 1623. Ahí está, este es el símbolo para los ducados, el valor. 10 ducados, perdón, 10 contanti, contanti. Y bueno, la firma de la autoridad del Banco del Monte dei Poveri, la fecha, a 7 di giugno 1623. Y esto es interesante, acá nuevamente repite el valor, 10 ducados. Fíjense la grafía rápida, ¿no? Y tiene el típico agujero que le hacían a estos documentos para archivarlo, porque esto iba cosido, una vez que se pagaba, iba cosido a un libro, digamos, a un archivo, digamos, para saber que ya se había pagado, se había redimido el documento. Bueno. Y este siglo ya tan complejo, que es el siglo XIV, y el siglo XV también, por supuesto, va a presenciar cambios muy notables en lo que hace a ciencias como la cartografía o la matemática, que son en buena medida dependientes y herederas y vieron su impulso gracias al comercio y a la banca. Porque si pensamos en mercaderes como Pegolotti, que escribió un itinerario de viaje que describía hasta las rutas hasta Persia, donde él estuvo, ¿no? O pensamos en matemáticos, en banqueros como Fibonacci, que es posiblemente el primer gran matemático europeo. Pensamos entonces en el aporte que hicieron tanto la banca como el comercio medievales a la matemática y la geografía. Y siguiendo con la geografía, no podemos dejar de mencionar a Marco Polo, ¿no? Que escribió el primer diario de viaje de un europeo que llegó hasta la India, hasta China. En una época en que la multiplicación y la división eran materias que se enseñaban en el segundo año de la universidad, obviamente contar, computar deudas, créditos, débitos, intereses, etc., era una tarea bastante compleja para la gente común. Por eso, en la Edad Media, se usaban los llamados contadores o jetons, en francés, que era la forma que se tenía de cómputo por medio de unas fichas que representaban y que generalmente tienen, como ven en este caso, los diseños de las monedas que se contaban. En este caso, ¿ven? Es el diseño de un écu francés de oro, y que básicamente funcionaba como un ábaco, digamos. Había una mesa de cuenta en la cual se lanzaban, de ahí el francés jeter, lanzar, estas fichas o jetons, jetones, o fichas, sería la traducción al español. Según la columna donde se echaban, era débito, crédito, o bien múltiplos, ¿no? Bueno, y fíjense, por ejemplo, esta es una muy linda, muy lindo jetón francés de la Edad Media, que tiene el tipo del mouton d'or, del cordero de oro, que es una moneda francesa de la época de Juan II el Bueno, mediados del siglo XIV, ¿sí? Y fíjense, tiene el diseño del cordero y dice hurle bien, jeton, mouton, perdón, hurle bien, mouton, quiere decir lanza bien, o sea, échalo bien, contalo como un cordero, ¿sí? Como un cordero de oro. Y del otro lado, es muy interesante la leyenda que esta ficha, para que no se confunda con una moneda de oro, con un cordero de oro de verdad, dice de la tonsui.
de latón soy de latón, no soy de oro, ¿entienden? Bueno. Y en el origen de la introducción de estas especies más pesadas y de plata y de las monedas de oro, que cada vez más operaciones más grandes, comerciales y bancarias demandan una moneda mucho más valiosa, digamos, obviamente, conforme el comercio, la industria y la banca prosperan, está por un lado la actividad notable de los mineros alemanes, ¿no? En la época de Carlomagno prácticamente había poco más que una mina, la mina de Mel, cuyo nombre deriva de metallum en latín, ¿sí? Que estaban en el Poitou. Pero con el tiempo van a ser los mineros alemanes los que van a tomar la iniciativa. Una auténtica raza de entrepreneurs y mineros con gran conocimiento de las vetas, de los minerales, etcétera, que van a explotar distintas minas. Primero la de Goslar en Baja Sajonia, más tarde las minas del Erzgebirge en Sajonia, las minas de Friesach en el Tirol, las minas de Halle en el Tirol, las de Halle en Saale antes, ¿no? Etcétera, 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 con una especie de olfato increíble para detectar y explotar eficientemente las minas de plata. En esto vamos a encontrar mineros alemanes hasta en Cerdeña, prospectando y buscando metal. Y por otro lado, otro aspecto interesante, importante para explicar, es el oro. ¿Cómo llega el oro a Europa? Porque básicamente vimos que justamente el proceso digamos, de los últimos años, de la antigüedad tardía, como se dice, o más correctamente los primeros años de la temprana Edad Media, ve cómo poco a poco se va drenando el oro del continente europeo. A partir del siglo XIII, justamente, de este largo y hermoso siglo XIII del dinero, el oro va a volver a Europa. Y va a volver, paradójicamente, de manos de los árabes. ¿Por qué? Porque con la consolidación de las conquistas de los árabes en el norte de África, va a empezar el proceso de conversión al Islam de los bereberes. Y esto va a pacificar el Sahara, que va a ser la gran pista, la gran ruta a través de la cual va a llegar hacia el Mediterráneo, hacia Marruecos, hacia Argelia, hacia Túnez y hacia Egipto, el oro producido en las regiones del África subsahariana, que es la gran productora de oro hasta hoy, ¿no? Entonces ese oro, llevado por los camellos, llevado a través del Sahara, en interminables marchas, a través de las rutas bien conocidas ya en el siglo XIII, de comercio del oro y de la sal en África, van a llevar el oro hacia los puertos del Mediterráneo. Y de ahí va a ser exportado gradualmente a Europa. Los primeros probablemente van a ser los genoveses, que por una cuestión muy particular, que es que los genoveses eran especialistas en el hilo de oro que se usaba en la hilandería de lujo. Junto con las tinturas de lujo, los tejidos más caros llevaban además tejido de oro, de hilo de oro. Así que los genoveses ya tenían un contacto con este metal que obviamente obtenían con sus buenos tratos con los árabes. Y así, hacia 1250 aproximadamente, los genoveses van a introducir la primera moneda de oro y poco después, en 1252, Florencia va a introducir el florín de oro, la moneda que se va a convertir obviamente en la primera moneda europea de oro exitosa que se va a usar no solamente en Florencia y en el norte de Italia, sino en toda Europa prácticamente. Y más tarde, poco después, en 1284, Venecia también va a introducir su moneda de oro, el célebre ducado. Y ahora detengámonos a pensar un momento lo que era Europa desde el punto de vista económico antes de Carlomagno y lo que llegó a ser apenas 400 años después, en este largo y hermoso siglo XIII del dinero. En 768, el año que subió Carlomagno, de esa misma fecha se conserva un documento de compra-venta de un terreno, de una tierra. Un personaje que se llamaba Gasolfo en la ciudad de Lucca, una de las ciudades por entonces en el norte de Italia, ¿no? En la Toscana, una de las ciudades más
más desarrolladas económicamente de Europa, y que tenía una seca, cosa que muy pocas ciudades por entonces tenía. Este personaje Gasolfo compró un terreno por 28 sueldos, o sea, 1 lira y 8 sueldos, 1 libra y 8 sueldos de plata. Y pagó 15 sueldos en efectivo, y el resto, casi la mitad del valor del terreno, lo saldó con la entrega de un caballo. ¿Saben qué profesión tenía Gasolfo? Era monedero. O sea, en 768, el año de ascenso de Carlomagno, ni siquiera un monedero tenía moneda para pagar. En 1250 o 1260, luego de este recorrido que vimos hoy, Europa fluye con distintas especies monetarias, sistemas monetarios complejos que incluyen un montón de denominaciones, desde el devaluado descendiente del denario de Carlomagno, ya acuñado en vellón, casi cobre, pero con un montón de denominaciones intermedias, con moneda gruesa de plata, con moneda de oro. Fluye con operaciones complejas de cambio, de inversión, seguros bancarios, seguros marítimos, documentos bancarios, préstamos, cartas de crédito, letra de cambio, etcétera, etcétera, pagarés. El mundo cambió, Europa cambió completamente. Y esto se produjo justamente a través del periodo del denario y de la Baja Edad Media.